plantas que no pueden faltar para ser autosuficientes. Plantas depuradoras, oxigenadoras del agua y otros beneficios. Estas plantas son para usarlas principalmente para cuando no tienes alcantarillado o incluso no necesitas hacer una fosa séptica. Entre ellas podemos nombrar a consuelda, vetiver, tifa mínima Inea o planta del pato, cañizo o cañavera, cola de caballo. De las que se puedan usar como alimento, o, como medicinal, debe ser aquellas que hayan estado sembradas en aguas no contaminadas. Consuelda. Planta medicinal antiinflamatoria y cicatrizante. Regeneradora celular y astringente, son dos de las acciones de un remedio que se ha empleado, durante años, para tratar los huesos rotos. Gran planta depuradora de aguas contaminadas. Pues es una planta que puedes cosechar hasta 4 veces con una altura de hasta 2 metros, en zonas frías es capaz de aguantar los 15 grados bajo cero y durando hasta 40 años de vida. En comparación con un estiércol de granja, la consuelda contiene un 15% más de nitrógeno, la misma cantidad de fósforo, un 300% más de potasio y contiene gran cantidad de oligoelementos. Vetiver. Independientemente de ser una planta depuradora de aguas grises y oxigenadora de estanques, se le da uso como acolchado para el huerto para que no pierda humedad la tierra y como cama para nuestras aves y para cualquier ganado y alimento para los rumiantes. Se puede cosechar su biomasa hasta 4 veces al año, con unas alturas hasta los 2 metros, con lo cual es una buena opción para usarla para el sembrado de setas del tipo Pleurotus ostreatus, conocida como orellana o seta ostra. Sus raíces fuertes que pueden alcanzar hasta los 5 metros, se usan para contener taludes de tierra, a modo de muro de contención. En cosmética se usan sus raíces por su gran aroma, para hacer perfumes y para usos medicinales. En terrenos con mucha pendiente, se siembra en forma de V, y se usa para retener las aguas. Por ser una planta que dura décadas, y no es invasora y por su gran adaptabilidad de cualquier situación climatológica, cualquier pH, de tierra y cualquier tipo de nutrientes que tenga el terreno, se usa para terrenos desérticos, convertirlos en terrenos ricos en fauna vegetal. Se usa para hacer cuerdas, artesanías, casas para vivir, vallas y cercados naturales, ya que es una planta ignífuga. Tifa mínima, Inea, o espadaña. El rizoma se consume a modo de harina en muchas partes como Bolivia y Perú, ya que contiene un alto grado de almidón. Los brotes tiernos se pueden consumir cocidos, y el polen se utiliza como suplemento alimenticio. Esta planta acuática de característica herbácea, es decir, hierba robusta perenne, puede alcanzar de 1 a 3 metros de altura con un promedio de 2,5 metros, siendo de tallo rizomatoso. Es una planta muy resistente a las plagas y enfermedades y puede soportar el frío hasta al menos 4 grados centígrados. Los brotes tiernos de la tifa mínima se consumen como verduras y poseen un alto contenido en yodo. También se han determinado algunos usos medicinales para controlar la fiebre y la diarrea. El tallo de esta planta es comestible en la actualidad. La función más sorprendente de esta planta es su resistencia a los anóxicos, usándose en el campo de la fitorremediación con el objetivo de depurar aguas residuales. También se está estudiando su uso como fitoacumulador de metales pesados. En los estanques se usa para purificar el agua y oxigenarla. Se debe destacar que ha servido de materia prima para fabricar papel durante muchos años. Cañizo, o cañavera. Es utilizada como planta para depurar las aguas grises y sujeción de terrenos inclinados para evitar un desprendimiento de la tierra. Esta planta alcanza unos 4 metros de altura.
Es una planta muy común, parecida al bambú, del que se diferencia porque en cada nudo solo nace una hoja que envaina al tallo. Comestibles sus rizomas hecho harina y brotes tiernos como verdura. Los rizomas de la planta se han consumido como alimento, hervidos y aliñados, sobre todo en épocas de escasez como la posguerra, y principalmente en las zonas más aisladas. Cuando había mucha hambre se llegó a consumir crudo. Sus hojas se les da como alimento al ganado. También se le da uso medicinal, como por ejemplo, el disco algodonoso que tiene en su interior entre los nudos, se usa como cicatrizante de heridas. Es una planta muy versátil que tiene infinidad de usos como construcción de casas, vallados, cercados, artesanías, techos, trampas, armas, muebles, tutores para el huerto, para guiar a las tomateras, balsas y miles de cosas que se te ocurran. Se puede cosechar su biomasa al igual que la planta de vetiver, con lo cual es una buena opción para usarla para el sembrado de setas del tipo Pleurotus ostreatus conocida como orellana o seta ostra. Cola de caballo. Es otra planta de gran importancia a la hora de depurar las aguas grises y también destaca por sus beneficios en el huerto como fungicida, como abono, revitalizante y fortificante del sistema inmunológico de las plantas, para evitar el ataque de plagas. En las personas es una planta importante como uso medicinal y por su gran cantidad de silicio. Plantas medicinales. Aloe vera. Esta es una planta medicinal que no puede faltar nunca, pues es la planta de los 1000 usos. Contiene más de 200 nutrientes esenciales para el organismo. De los 22 aminoácidos existentes, 20 de ellos los tiene aloe vera, entre los que se encuentran 7 de los 8 aminoácidos esenciales para el cuerpo humano. Azúcares. Monosacáridos, glucosa y fructosa, y polisacáridos, glucomananes y polimanosa, entre los que destacan el acemanan, o acemanano, y la loverosa. El acemanan es conocido por su habilidad para aumentar el sistema inmune estimulando la producción de macrófagos mucílagos, fibras solubles. Son una de las sustancias naturales más utilizadas a la hora de realizar un tratamiento dietético para adelgazar. 20 minerales y oligoelementos, entre los que destaca el germanio orgánico, que juega un importante papel en inmunología. El germanio está presente en las plantas revitalizadoras. El aloe vera contiene 2 veces más germanio que el jengibre y 4 veces más que el ginseng. El aloe vera es uno de los alimentos con mayores niveles de hierro. 10 vitaminas, entre las que destacan la vitamina A, C, E y todas las del grupo B. 8 enzimas, liasa, fosfatasa alcalina, amilasa, carboxipeptidasa, catalasa, celulasa, lipasa y peroxidasa. 12 antraquinonas, que son componentes fenólicos laxantes, entre ellos la aloína. Ácidos grasos. Contiene 4 esteroides vegetales. Hormonas como auxinas, giberelinas y ácido salicílico, por eso actúa como un superenraizante natural. Otros. Lignina, saconinas, prostaglandinas, taninos, resinas, lactato de magnesio, proteínas, lectinas, y ácido monosulfónico. Cola de caballo. Es rica en silicio, además de en sales minerales, especialmente en sales de potasio, fósforo y calcio. Tiene beneficios como efecto diurético y depurativo. Es un potente depurativo que favorece la micción, facilitando la eliminación de toxinas desde el riñón y el hígado. Esa acción diurética también ayuda a aliviar las infecciones de orina y otras afecciones como la uretritis, nefritis, los cálculos renales y la prostatitis.
Acción antiinflamatoria. Reconstituyente y revitalizante. El alto contenido en vitaminas y sales minerales convierte a la cola de caballo en un excelente remedio natural para tratar estados leves de anemia, astenia, debilidad y convalecencias. Ayuda al cuidado de la piel seca y dañada, aportando elasticidad y manteniendo el colágeno. También se utiliza para fortalecer las uñas, regenerar el cuero cabelludo y prevenir la caída del cabello. Acción astringente y antihemorrágica. Suele emplearse tanto a nivel externo como interno. Así, puede limpiar y frenar hemorragias superficiales, además de heridas, llagas y úlceras. Por vía interna se utiliza para tratar menstruaciones abundantes y hemorroides. Reconstituyente y revitalizante. El alto contenido en vitaminas y sales minerales convierte a la cola de caballo en un excelente remedio natural para tratar estados leves de anemia, astenia, debilidad y convalecencias. Planta del todo. Chelidonium majus. Llamada planta del todo, por la inmediatez de su látex que se obtiene partiendo una hoja, permitiendo así, curar una herida en situaciones adversas. Se utiliza la planta entera y el látex, al que se atribuyen propiedades curativas de las verrugas. Por su contenido en alcaloides posee propiedades antiespasmódicas, coleréticas y colagogas, hipolipemiante, ácido chelidónico, sedante del SNC, hipnótica, analgésica y antitusivo de acción central. Antiasmáticas, antivírico y antimitótica. Sanguinarina y chelidonina. Se utiliza en uso interno en disquinesias de vías biliares, bronquitis, asma, tos irritativa, etc. Su jugo es cáustico y se utiliza en uso externo para ayudar a cerrar heridas y contra las verrugas, callos y tumores. A grandes dosis, la ingestión de la planta fresca y del látex provoca somnolencia, parálisis de las terminaciones nerviosas sensitivas y bradicardia. Se recomienda administrarla mezclada con otras plantas, nunca sola por su toxicidad y no administrarla en dosis elevadas durante mucho tiempo. Citotóxico a grandes dosis debido a la copticina. Existen datos clínicos que sugieren que podría ser eficaz en el tratamiento de la dermatitis atópica. Según Maurice Meseguer, las golondrinas frotan partes de la planta en los ojos de las crías que no pueden abrir los ojos. El látex cáustico abre las trampillas de la piel permitiendo ver a las golondrinas. Ortiga blanca. Principalmente la tendremos para casos extremos de tener a alguien con fiebre muy alta, pues para quien no lo sepa y creo que no me equivoco, hoy en día, para bajar la fiebre, no existe ninguna medicina, pues la única manera que sé, en los hospitales, para bajarle la fiebre alta a un paciente, lo que se le hace es meter al paciente en una bañera con mucho hielo. Antiguamente, que no existía el hielo artificial, o sea, que no había congeladores ni máquinas para hacer hielo. Pues se le daban friegas con la ortiga para sudar la fiebre. De todas maneras quiero elaborar otro video aunque sea corto, dedicado a este tema explicándolo detalladamente, pues lo considero súper importante porque te puede salvar la vida o no quedarte malamente con secuelas de por vida, ya que habrá mucha gente que le pille muy lejos de un hospital o incluso no tienen medios para conseguir hielo. Y este tema de las friegas de ortiga, de la manera que yo conozco, no he llegado a encontrarlo en internet. Independientemente, la ortiga blanca tiene otros muchos beneficios como regulador del azúcar en la sangre, en cocimiento y en aplicaciones locales o baños. Se emplea en dolores reumáticos, artritis, gota, neuralgias, hemorroides en pomada de ortiga, afecciones de la piel y del cuero cabelludo, caspa y caída del cabello. En este último caso mezclada con hojas de romero castilla y toronjil cuyano. Tomillo.
combate el estreñimiento, regula el tránsito intestinal. El tomillo es una planta rica en calcio y fósforo, nutrientes muy beneficiosos para el mantenimiento de huesos y dientes. Cuida la piel, se usan para tratar quemaduras, heridas y otras afecciones de la piel. Fortalece el sistema inmune. Estimula la producción de leucocitos en la sangre. Antiséptico. El consumo favorece la actividad antibacteriana. Expectorante. Descongestiona el aparato respiratorio, fluidifica las secreciones bronquiales y calma la tos. Antiinflamatorio. Los tópicos favorecen la circulación sanguínea en zonas con espasmos e inflamaciones. Desintoxicante. La infusión es ideal para desintoxicar el organismo, eliminando todas las toxinas a través de la orina. Romero. Esta planta, cuyo nombre científico es Rosmarinus officinalis, es rica en compuestos flavonoides, terpenos y ácidos fenólicos que le proporcionan sus propiedades antioxidantes. Además de esto, el romero es antiséptico, carminativo, depurativo, antiespasmódico, antibiótico y diurético. Tiene propiedades antiinflamatorias por lo que es un poderoso calmante ante dolores articulares. Los pacientes con artrosis o pacientes de la tercera edad pueden sentir alivio al aplicar un ligero masaje en las zonas afectadas. Favorece la salud del hígado. La bilis retenida en la vesícula biliar es expulsada gracias a la acción colerética, colagogo de las hojas del romero. El romero sirve para desintoxicar el hígado. Al mismo tiempo, es diurético, antiinflamatorio, sirve como protector hepático. De este modo, se conserva la salud del hígado. Favorece la circulación en el cuero cabelludo. De esta forma, el pelo crece más rápido, luce con brillo y fuerte. Aporta vitalidad a la piel. El aceite de romero parece ser eficiente como tratamiento contra el acné y las manchas en el cutis. El té de romero combate la retención de líquido, además permite eliminar toxinas gracias a que incentiva la producción de orina. Manzanilla o camomila. Es utilizada tradicionalmente en productos para el cuidado del cabello y de la piel en infusiones, perfumes y cosméticos, y para dar sabor y aromatizar alimentos, elaboración de cerveza, como medicina a modo de colirio, calmante de dolor de estómago y como fungicida en el huerto. Flor eléctrica. Agmeya oleracea. Es una especie de planta con flor de la familia de las Asteraceae, también conocida como hierba de los dientes o paracres, debido a que sus hojas poseen agentes analgésicos empleados a veces para minorar el dolor de dientes. En infusión también se utilizan contra la anemia, escorbuto, dispepsia y como estimulante estomacal. Planta de algodón. Como su nombre indica, es para obtener algodón para las heridas, aunque también le puedes dar uso como aislante térmico en la ropa. Cañizo o cañavera. Que hemos mencionado anteriormente, pero en este caso es para usar sus discos algodonosos internos que tiene en sus nudos, para usarlos como cicatrizante de heridas. Sauce llorón. El árbol de sauce llorón pertenece a la familia de Salix, que contienen ácido salicílico, del cual se obtiene la pastilla de la aspirina, que a su vez alivia dolores de cabeza y es anticoagulante. También se usa por sus hormonas de enraizamiento y fortificante en las plantas. Sus ramas se usan para hacer artesanías de cestería y sus hojas y brotes tiernos sirven como alimento para los conejos. En la higiene personal se le da uso para el cabello a modo de anticaspa y eliminar las espinillas de la cara. Salvia. Gran blanqueador y bactericida de dientes.
Alivia los síntomas de la menopausia. Esto es posible porque la salvia contiene compuestos parecidos a los estrógenos y alivian las molestias asociadas a la menopausia. Funciona como un efectivo antiinflamatorio. La salvia está indicada en el tratamiento sintomático de inflamaciones de la boca y la garganta, como gingivitis y faringitis. En forma de gárgaras, se usa para la atención de afecciones bucofaríngeas, como anginas o dolores de muelas. Mejora los trastornos digestivos. La salvia es un remedio natural para atender la acidez estomacal, la hinchazón abdominal, las flatulencias, los vómitos, los dolores estomacales de la gastritis o hernias de hiato. Reduce la glucemia. La salvia coadyuva en el control de la glucosa gracias a sus propiedades hipoglucemiantes, de modo que puede ayudar a los pacientes diabéticos a rebajar su nivel glucémico, aunque siempre debe acudirse a un médico antes de su consumo. Ventajas de la salvia. Contribuye a reducir el colesterol malo. Fortalece los huesos y el sistema inmunológico, pues contiene vitamina A y C. Alivia los cólicos propios de la menstruación y reduce los sudores y sofocos que acompañan a la menopausia. Contribuye a fortalecer el cabello y la piel. Alivia molestias gastrointestinales. Reduce y neutraliza los microbios que forman la placa dental. Se utiliza para frenar los síntomas del resfriado común, como la tos y la garganta inflamada. Puede mejorar la función cognitiva y el estado de ánimo. Rompepiedras. Se conoce a esta planta con el nombre de rompepiedras por su propiedad de disolver los cálculos de oxalato cálcico, los causantes del 80% de los cálculos de riñón. Se utiliza la parte aérea entera. Su máximo efecto se ha conseguido cuando se utiliza la planta fresca. Contiene también otra sustancia llamada lepidina que mejora la acción sobre el metabolismo del páncreas, lo que la hace útil en caso de diabetes mellitus, y acción anti-leishmanía a nivel hepático sobre todo. Esta acción es muy importante, ya que se considera como un nuevo tratamiento, siendo la leishmaniosis una enfermedad muy extendida en mascotas de perros. El lepidio florece de mayo en adelante, siendo normal encontrar alguna planta florida a finales del verano. De la recolección con fines médicos interesa la planta entera, la cual se debe recoger cuando se necesita, ya que lo que se utiliza es la planta fresca. Por tanto, de nada vale acapararlo en grandes cantidades, ya que para cuando vayamos a usarla posiblemente haya perdido todas sus propiedades. Contiene una esencia en todas sus partes. Esta esencia presenta altas cantidades de azufre en su composición. En cuanto a las semillas parece que son ricas en una sustancia llamada mirosina. Sus virtudes parece que son similares a las de otras crucíferas del mismo tipo. Asimismo, es una planta no muy activa desde el punto de vista práctico, pero que se puede usar sin el peligro de otras crucíferas. De sus propiedades analgésicas se puede decir que antiguamente se usaba para los dolores de ciática, con excelentes resultados, pues además se le atribuyen propiedades antiinflamatorias. Es una planta con hojas grandes con sabor a mostaza, con minúsculas flores blancas y diminutas semillas negras con forma lentejada que se cría en zonas húmedas y boscosas. Se ha destacado que se puede comer en estado fresco, en ensaladas, puesto que las hojas tienen un sabor a mostaza muy agradable. Cuando está en floración desprende un olor a miel.